corresponde lo que tenemos que considerar para poder cerrar el estudio técnico, cuál es el número de producción, cuáles son las unidades vendidas, ¿cierto? Y en base a eso cruzarlo con los costos para poder recoger, ¿cierto?, el resultado operacional, la utilidad antes de impuestos, calcular el impuesto a la renta, que el impuesto a la renta se utiliza de acuerdo a lo que está fijo en función del cierre de este periodo, ¿ya? No es un 14%, sino que hay que buscar el impuesto a la renta, ¿ya? Y ese impuesto a la renta se lleva lo más realista posible ¿En a la Hacienda? proyección que se pide. ¿En Hacienda se busca eso? ¿Hacienda? Sí. Y en la utilidad neta, ese es el estado de resultados que queremos recoger nosotros antes de cuadrar nuestro flujo de caja. Entonces, en función de ello, este es un proyecto ya hecho de hace años, por si acaso, para que lo tengamos en cuenta. Le estoy mostrando netamente el modelo. ¿Y qué significa? Significa que vamos a dar paso al estudio financiero. El estudio financiero es bastante breve. ¿De qué se trata? Se trata de que tenemos la selección del financiamiento. Para eso tienen que tomar en consideración los criterios de selección para poder elegir un crédito de inversión. ¿Ya? La tabla de amortización de la deuda o de los datos del crédito a solicitar. O sea, si tú vas a pedir caja un con crédito, deuda. con cuánto porcentaje y todo eso, ya se calcula la tabla de amortización. Se determina la tasa de descuento del proyecto a través del método KPM. ¿Ya? A través del método KPM se determina la tasa de descuento del proyecto y se establece, ¿cierto? Luego de esto se establece el flujo de caja operacional, ¿cierto?, para poder recoger el estado de resultados, donde vamos a analizar esto con el flujo de caja inversionista. Con deuda. A este flujo de caja con deuda le vamos a aplicar un análisis de sensibilidad para poder tener en cuenta el estudio financiero. Las conclusiones del proyecto deben determinar, ¿cierto?, los temas abordados dentro de la situación que ustedes concretaron. ¿Qué significa? En este caso se consideró remodelación de infraestructura, instalación de equipo y adquisición de herramientas y la mejora de la administración interna del taller. Por lo tanto, ustedes, en función de su conclusión, tienen que establecer cómo afectaría en el estado de resultados tanto en la operación técnica, en la innovación tecnológica, en el estudio, en el análisis económico y financiero, esta incorporación de la nueva implementación de equipo, de la nueva adquisición, o cómo impactaría, si positiva o negativamente, de acuerdo al estado de resultado. No necesariamente te tiene que dar positivo. Un estudio en cuestión tiene que ser objetivo. Si te da negativo, por ejemplo, un VAR negativo, revisa bien que esté bien calculado, ¿ya? Eso se analiza previamente. De lo contrario, si no es un valor positivo, simplemente está la factibilidad, está el diagnóstico, está la factibilidad técnica, puede ser que esté la factibilidad económica, pero a lo mejor financieramente no es viable. ¿Ya? Entonces, ojo con los resultados y con las conclusiones, no inventen resultados. Y para eso tenemos el plazo de la próxima clase, para que ustedes ya me traigan una propuesta de su estado de resultado final. El flujo de caja puro es el que se lleva al costo todo ¿cómo se llama? La empresa. ¿Eso lo hacemos en el 2? Sí, es que el flujo de caja puro tú lo vas a dejar hecho acá en el término del estudio técnico. Ah, ya. En el término del estudio técnico tú cierras el estudio técnico con el estudio económico. Ya, ese me... Entonces tú puedes partir el estudio financiero con el estudio económico. ¿Ya? Ya. Partir el estudio técnico con el estudio económico. O sea, perdón, partir el estudio financiero con un estudio económico. Del estudio económico tú vas a sacar el estado de resultados, y para sacar el estado de resultados necesitas construir un flujo de caja puro. Porque tiene el flujo de caja puro, el... después seleccionas el financiamiento y lo prevaleces así. Ya.
¿Ya? Bueno, O sea, entonces, en nuestro formato llegaba solamente Barca y lo que es cálculo, entonces habría que agregar esa condición para que termine el problema. no, yo te estoy tratando de explicar la forma. Ahora, la forma que ustedes le vayan a dar al trabajo, yo te estoy pidiendo que con eso tienen que cumplir. No sé si me entienden. O sea, no se me mecanicen que porque el profe les envía, les dice que así tiene que ser la estructura, ustedes van a hacer lo mismo. Es que el valor actual equivalente Yo tiene que estoy estar. diciendo que eso puede ser así o puede ser así. Claro. Si en ese sentido no hay inconveniente. Claro, porque en el estudio 2 llegamos solamente hasta la selección de equipo y Claro, la matriz de selección claro. donde dejamos cuáles nos eran más convenientes por precio y por la matriz cruzada. Claro, ¿y qué tienes que tener tú acá? El estudio económico, el estado de resultados y resolver un flujo de caja Puro. puro. Del flujo de caja puro, después quieres meterle deuda al proyecto. Por lo tanto, para meterle deuda al proyecto, tú tienes que seleccionar el Financiamiento. Estatal o... Vas a hacer la tabla de amortización, la vas a explicar, lógicamente. Aquí, chiquillo, todo va con resultados, Bueno. todo va explicado en cuanto, no cómo se hizo, el resultado. ¿De acuerdo? Es el resultado el que se necesita explicar, cómo va a impactar. ¿Ya? Entonces, el estudio financiero es algo breve, pero detallado. súper detallado, súper detallado. ¿Está clara la estructura? Sí. Bien. Segundo, ya teniendo en cuenta eso, nosotros tenemos que tener en cuenta ahora el desarrollo. ¿Qué significa? Significa que con esta actividad ustedes tienen unas pautas, ¿ya? Tienen unas pautas que se les facilitaron el semestre anterior, ¿ya? En el ramo de preparación y evaluación de proyecto. Y este flujo de caja puro versus inversionista, que es un caso desarrollado que en algún minuto yo se los facilité, yo les sugiero que trabajen con estas planillas. El de la Cerradero que quieren... Yo les sugiero que Ya. trabajen con estas planillas. ¿Por qué razón? Bueno, esta es una de las tantas. ¿Ya? Este es un proyecto de la empresa Acme, sí, me acuerdo. ¿Sí? Sí. Me acuerdo que yo les facilité este material a ustedes, pero aquí tienen el flujo de caja Puro. puro. Por lo tanto, aquí ustedes tienen que cruzar los ingresos, los precios de venta y los costos que están asociados al costo variable. Lo mismo que hicimos en el BAC y el CADEP. Y al depreciación activa, lo mismo. Sí. Es lo mismo, pero le aquí agregamos... estos son los ingresos del taller. Una vez que tú tienes el estado de resultado, sacas un flujo de caja directo. Y este se llama flujo de caja puro y te va a dar un resultado en TIR, en la tasa interna del proyecto, ¿ya? En el PAN y en el PRI. Por lo tanto, tú te centras a explicar los indicadores. No quiero que tú me digas, no, que los costos, los ingresos. Tú tienes que explicar los indicadores, cómo se van comportando año a año, para poder establecer que dentro de este flujo de caja, con el resultado del saldo acumulado, se obtiene un mal de tal. ¿Ya? De hecho, en el documento inicial que yo les envié como prepicado, debería estar explicado. En la última parte está ese prepicado. Está peladito. Ya. ¿Ya? Ahora, como tenemos el flujo de caja puro, ustedes tienen el flujo de caja ahora con Deuda. deuda. Por lo tanto, dentro del flujo de caja con deuda, tienes que explicar qué significa la deuda bancaria que tú vas a establecer. O con un socio. ¿Por qué vas a tomar esa deuda bancaria? Un banco. Ah, ya. Entonces tú tomas 2 o 3 bancos y estableces la mejor propuesta que te ofrece el banco. ¿Y cómo estableces el criterio de la mejor propuesta del banco? La tasa Más bajo. baja. ¿Ya? O sea, tú vas a elegir la tasa más económica. Lógicamente, la evaluación tiene que ser dentro de los periodos que va a durar el proyecto. El proyecto nosotros lo estamos tirando a ¿cuántos años? 5 años la depreciación. A 5 años la evaluación del proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a la evaluación de los 5 años,
Aquí ustedes tienen el predicado de cómo calcular el KPM o la CAPM, que es el modelo de valorización de activos de capital válido solo para inversiones con Deuda. Una vez que tienes este KPM calculado en función de los resultados que están aquí, ¿ya? Aplicando esas fórmulas, tú tienes que entender cuál va a ser mi tasa de trabajo en este proyecto. Por lo tanto, vas a establecer en función del análisis de sensibilidad cuál es el comportamiento de este proyecto. En función del comportamiento, estas tablas se modifican obviamente. ¿Qué ocurriría si hay una variación del costo variable? ¿Qué ocurriría si hay una variación de los ingresos? Por lo tanto, aquí debiese verse la gráfica del comportamiento. ¿Qué ocurre si disminuyen los ingresos entre un 5, un 10 y un 15%? ¿Y qué ocurre si llegasen a aumentar los ingresos entre un 10 y un 15%? ¿Qué pasa si el costo variable se ve afecto al alza entre un 5 y un 25%? Por lo tanto, tú con este análisis de sensibilidad, por ejemplo, vas a observar, no sé, aquí, porque tú en esta esquina vas a observar valores rojos. ¿Ya? Vas a observar valores que son negativos. Entonces tú estableces, dentro de los criterios, cuál es el límite del proyecto en función de la variación de los costos variables y cuánto podrían llegar a disminuir tus ingresos. Y dice que hasta un 10% de variación de costo con un 15% de variación de ingresos. Y así tú vas cruzando información. Por lo tanto, va a prevalecer algo así, algo como medio escalonado, que se deje notar por una variación negativa. Por ejemplo, ¿qué pasa si los costos variables te aumentan en un 25% y tu variación es cero en ingresos? La verdad que el flujo se torna negativo y te aguanta solamente hasta el 20%. Y esto es un indicador que tú tienes que usar. Lo mismo pasa con la TIR. ¿Ya? Y ojo, es la TIR y el VAN. ¿La TIR? Sí, porque algunos dicen el TIR y la VAN. Tasa de retorno. Sí. ¿Ah? VAN, valor actual neto. VAN es el VAN. Esto cuando están en el proyecto, no, es que la VAN y el TIR. No. ¿Ya? Condénense con eso. Ya. ¿Ya? Y dentro del balance financiero entonces tenemos el flujo caja con deuda. Tú analizas esto y explicas básicamente de qué se trata y analizas los dos indicadores con la TIR y el VAN. ¿Ya? Y con eso recién puedes aplicar análisis de sensibilidad. Aquí ustedes tienen que actualizar algunos datos en función de las páginas propuestas. Y eso es todo. Esta fórmula está a llegar y calcular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este documento ustedes lo tienen. Ahora, si no lo tienen, pídanmelo. Pero debería estar dentro de la batería de material que se les facilitó el semestre pasado en la asignatura de preparación y evaluación de proyectos. Generalmente trabajamos No, con sí, esta planilla. Ese está. Y generalmente nosotros trabajamos con esta planilla. Es una planilla que se elaboró ahí en conjunto con los tres, el profe Víctor, el profe Seba y quien les habla. Está porque parecía graciosa la compañía Acme y molestaba, decíamos harto con ese tema. Sí, vamos. ¿De acuerdo? Coyote. ¿Ya? Coyote. Ahora, ¿cómo podría llegar a ser de alguna u otra manera no sé, la redacción? ¿Ya? Yo les envié en su momento una literatura, ¿ya? Que aquí se pueden apoyar. Preparación y evaluación de proyectos y proyectos de inversión de Nasir Zapata. En esta literatura de proyectos de inversión de Nasir Zapata, por ejemplo, conceptos, mercado distribuidor, técnicas, predicción, estudio técnico del proyecto que es una estructura, se pueden basar en esto. Cálculo de beneficio del proyecto, cómo construir
construir los flujos de caja. Ahora, si ustedes tienen la duda de cómo está hecho, aquí está la estructura de un flujo de caja, la construcción de un flujo de caja, rentabilidad y capacidad de pago. O sea, si aquí hay dudas puntuales en base al concepto que no les deje avanzar, se van aquí. Y si ni con eso pueden avanzar, escriben. Aquí yo les dije que había línea abierta para hablar. WhatsApp, profe, tengo una duda con esto, no puedo avanzar. Foto, video, pantallazo, no sé, lo que tengan a la mano, Vale. yo trataré de responderle de aquí a final de año. Después del 29. Ya después del 29. No, pero en serio, chiquillos, me Sí. comprometo con eso. Vale, profe. ¿Ya? Si es un video, mejor.